Ok, muy buenas, pues vamos a seguir grabando la segunda clase de esta semana. Otra vez estamos en el área de epistemología de la ciencia, el módulo 2. Este, Quería llamarle la atención otra vez de que no están participando mucho. Generalmente otra vez aquí en el foro de presentación solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Así que si usted no ha hecho, pues haga una entrada para conocerlo y saber quién es usted y su nombre y esas cosas. Así que pongo una foto para que los demás lo veamos y vamos a tratar de conocernos mejor y de nuevo no hacer esto así separado sin que nadie sepa quién es usted. Y de nuevo participe otra vez en el curso. De nuevo tenemos esta pizarra aquí para que ponga sus comentarios y sus opiniones. Se ve más bonita, así que la puede poner aquí, añadirla aquí con esto, ¿no? Y poner su opinión. Este, y la puede poner. Así que si no quiere que le salga anónimo, pues de nuevo haga una cuenta otra vez aquí en Padlet para que pueda entrarlo con su cuenta. Ok. O si no, otra vez están los foros de discusión. Y aquí alguien por lo menos participó. Creo que hubo una participación de Kimberly. Pero si usted ve algo o quiere comentar sobre las grabaciones, de nuevo, contestar alguna de las preguntas que yo hago en la grabación, pues siéntase en la libertad de hacerlo y de otra vez sus inputs y sus comentarios son bien importantes y le van a ganar puntos en la nota. Bueno, pues vamos a seguir con el PowerPoint de esta segunda parte de nuevo. Vamos a ver si terminamos hoy que se llama Notas sobre la ciencia moderna. Y la otra vez lo empezamos. Así que recapitulando, pues le dijimos cómo se van a dar las notas en el curso y qué cosas valen puntos y qué cosas no valen puntos y cómo se dan las notas sumando todas estas cosas. Le dijimos por qué había que estudiar ciencia, qué era la importancia de la ciencia y cuán útil para la sociedad y para ustedes como individuos y ciudadanos, pues es saber ciencias, aunque no vayan a estudiar ciencia. Y de nuevo, como la humanidad pues, ha estado progresando enormemente cuando se inventó este negocio de la ciencia moderna en el siglo XVII. Tratamos de definir un poco de qué es eso llamado ciencia. Otra vez dijimos que era pues que queremos estudiar el mundo y verlo y que los científicos pues tienen estas dos ideas de que solo vamos a estudiar lo que se vea y que no queremos estudiar cosas imaginarias o falsas o inventadas. Queremos entender por qué es que están pasando. Como les dije, los físicos pues para entender esto lo van a hacer en esta idea de que existen unas leyes escritas en algún sitio que deciden qué es lo que va a pasar y qué es lo que no puede pasar porque es imposible, y que se van a llamar de nuevo las leyes de la física o las leyes de la naturaleza. Nosotros las averiguamos simplemente pues viendo patrones, ¿no? O sea, vemos el mundo y si vemos cosas que se parecen o se repiten o que más o menos siguen alguna regla, pues entonces otra vez postulamos que esa es la regla que debe decir y que diga pues todos los miembros de este grupo X, cada vez que están en estas condiciones Y, pues van a hacer tal cosa Z, y de nuevo a los físicos les gusta que esto sean ecuaciones matemáticas y que todo esto se rija por números, que todas esas cosas pues, se puedan medir, se puedan tocar, se puedan definir bien correctamente matemáticamente.
Y la segunda y bien importante es que nos interesa que esto sea verdad. Y queremos chequear otra vez a ver si eso que estamos diciendo, que esas leyes o esas teorías pues sean verdad. Y de nuevo, vamos a ver ahora que el método científico es pues una especie de regla o receta de cocina para poder chequear cuán verdadero es eso que estamos haciendo. Y de nuevo, pues aquí vamos a meter un poco de matemática, ¿no? Yo voy a tratar de sacarle la más posible. Haremos algunas fórmulas simples cuando estemos hablando, por ejemplo, pues para poder definir energía, primero hay que saber lo que es trabajo. Para poder saber lo que es trabajo hay que saber lo que es fuerza. Para poder saber lo que es fuerza hay que saber lo que es aceleración. Y entonces tenemos que definir de nuevo todos estos conceptos matemáticos y hacer algunos ejercicios, como a los físicos les gusta, para poder definir estas cosas antes de poder meterle mano a los problemas más políticos e interesantes, como que, bueno, ¿cuánta energía necesito en Puerto Rico? La Autoridad de Energía Eléctrica me la puede producir confiablemente, y si no, debiera de venderla y privatizarla, o eso me va a traer más problemas a la larga, porque si la privatizamos a alguien que no sea del país, no le va a importar tanto que los pobres tengan energía. La energía la voy a sacar del petróleo, o la voy a sacar del sol, o la voy a sacar del viento, o la voy a sacar de reacciones nucleares. Todas tienen sus pros y sus contras que vamos a estudiar, pero de nuevo, primero tenemos que entender un poco la ciencia y las definiciones matemáticas detrás de qué es energía, potencia, este, cuántos kilowatts hora se le puede sacar a un barril de petróleo, cuántos kilowatts hora puedo sacar si pongo un panel solar encima de mi casa, y todas estas cosas que después otra vez van a tener consecuencias políticas y económicas y sociales. Este, Le dijimos que este es un curso de educación general, así que pues tratamos de ver cómo la ciencia se relaciona con cosas como la religión, que de nuevo va a ser nuestra competencia, y generalmente otra vez en estas sociedades pues tiende a ser antagónica a la ciencia, y los religiosos pues de nuevo como que no son muy amigos de la ciencia, y otra vez la gente que son bien religiosas, fundamentalistas, evangélicas, pues tienden a ser de derecha, republicanos y PNP, y la gente que son más científicas y más lógicas y más racionales, pues tienden a ser otra vez de izquierdas o demócratas, o tienden a ser más, en inglés le llaman social justice warriors, o sea, guerreros de la justicia social. Y de nuevo, pues otra vez esa gente como que andan dividida en dos campos diferentes. Le dijimos otra vez que uno puede aprender mucha ciencia viendo pues películas de ciencia ficción y novelas y cómics y estas cosas, y de nuevo si usted no es científico y no le gusta mucho la matemática, pues esta es una manera de hacerlo. Y entonces, pues también dijimos que la ciencia tiene mucho que ver con la filosofía, de nuevo, otra vez, y que las ideas filosóficas, otra vez, de qué es la verdad, qué es el bien, qué son los seres humanos, de dónde viene la inteligencia, y todo este tipo de preguntas filosóficas, de qué está hecho el mundo, si existe Dios o no existe, pues de nuevo todas estas preguntas filosóficas afectan mucho cómo los científicos crean sus teorías. Y como les dije, pues la gran mayoría de todas las teorías modernas se le ocurrieron a algún filósofo en la antigua Grecia antes, y de ahí es que los científicos sacan su inspiración para hacer ciencia. Como les dije, pues modernamente pues esto tiene efectos de que se crean máquinas y tecnología, y que otra vez pues eso crea muchas industrias y hacia mucha gente millonaria, de nuevo nos hace la vida muy fácil. Y segundo, pues le da un gran respeto a la ciencia en términos sociales, de que cuando la ciencia quiere resolver algo o decirte que pues, ellos creen que va a pasar tal cosa, pues la gente tiende a creerle mucho a los científicos y a darle mucha credibilidad. Y en gran parte, de nuevo, por toda la productividad que ha producido la ciencia en términos de tecnología para nuestras de eso. Y entonces, pues, estábamos viendo en los videos que les asigné y en la clase pasada, pues eso, como van a ver, tiene implicaciones políticas y cómo vamos a correr
los países y nuestras sociedades y nuestros vecindarios y nuestras familias, y que de nuevo pues saber ciencia es muy importante a la hora de tomar decisiones de por quién votar o si debemos de nuevo privatizar o no privatizar, o si debemos de dedicarle dinero a ayudar a los pobres, o debemos de fomentar que haya más empleo y quitarle las contribuciones a los ricos. Y entonces pues de nuevo van a haber diferentes argumentos, y de nuevo saber ciencia y el efecto otra vez que tiene eso es muy importante. Y como dijimos, pues eso nos está ayudando a entendernos nosotros mismos y cómo nosotros somos, de dónde vinimos y cómo pensamos, y de nuevo otra vez conectándolo con la tecnología, si podremos hacer personas inteligentes, pero que sean artificiales, que sean robots. Y entonces nos quedamos aquí que queremos otra vez estudiar un poco este método científico que va a ser, como les dije, pues esta receta para decidir qué es verdad y qué es mentira. Y si usted es un científico y me dice que tiene una idea y que usted cree que esto va a pasar así, o que usted cree que el mundo es de esta manera, pues yo poder chequear cuán verdadera o cuán confiable es su idea. Y entonces pues la idea del método científico otra vez es cómo filtrar. Generalmente esto va a ser otra vez como a principios de siglo, cuando la gente pues se fue moviendo para el oeste de los Estados Unidos, empezaron a encontrar oro y veían el oro porque bajaba en los ríos con el fango, y entonces pues ellos tenían como estos filtros, ¿no? Tenían estas cacerolas con muchos hoyitos, y entonces la metían y empezaban a moverlo para tratar de sacar de nuevo todo el fango y toda la suciedad, y que se quedaran nada más que las piedritas. Si usted veía alguna piedrita que brillaba, pues pensaba que eso era oro. Y generalmente pues los científicos van a hacer este método para tratar otra vez de sacar todas las cosas falsas y quedarse con cosas que sean confiables y que hayan pasado por este método riguroso de verificar si son buenas o son malas. Y de nuevo, pues la ciencia, como dice ahí la primera oración, una de las ventajas que tiene es que va a ser otra vez así sistemática, organizada, y todos los científicos, pues usted lo va a ver con sus batas y con sus libretas y con sus computadoras. Y de nuevo la idea es que usted se va a poner a mirar el mundo y lo va a clasificar en diferentes categorías. Otra vez los números y las matemáticas le permiten hacer esto mucho mejor y decir, pues, los que van del 1 al 5 son esta categoría, los que van del 5 al 10 son esta, y los que van del 10 al 12. Entonces, dependiendo del número que se le asigne a esa propiedad, pues usted los organiza, y entonces de nuevo dice cómo va a ver sus números y ver qué tiene que ver ese número, o sea, cuál era la temperatura, cuánto pesaba eso, cuánta corriente yo le puse. Y entonces pues los experimentos de nuevo van a ser así bien sistemáticos y organizados para tratar de descubrir patrones, otra vez, tratar de ver qué pasa si yo cambio esto, cuál es el efecto, y cuando lo cambio por tan cantidad, cuál es el efecto acá. Y entonces pues de nuevo esa idea va a ser de hacer experimentos, y eso es bien importante para los científicos, el hacer experimentos y hacer sistemas generalmente controlados y manejables, donde usted sepa que cuando yo muevo esto y controlo todo lo demás que puede afectar eso, para ver nada más que qué pasa cuando yo cambio esto, qué pasa en el sistema acá. Pero hay que tener otra vez cuidado, que la ciencia es muy buena, pero otra vez, como dijimos en la clase anterior, es una creación. Esto es un invento. Son gente, humanos como usted y como yo, que van a venir y se le va a ocurrir una idea y dice, bueno, yo creo que lo que está pasando es esto, yo creo que a lo mejor puede ser esta la explicación. Pero cuidado, porque otra vez la historia, como van a ver, no es muy buena. Y como les dije, pues los científicos van a estar cambiando de opinión con el tiempo, y a decir, pues a veces esto funciona, a veces esto no funciona. Voy a poner el reloj para no pasarme de la hora. Okay. Muy bien. Para tener una idea de cuánto tiempo me queda y no hacerlo a lo loco como la otra vez.
Muy bien. Otra vez, el método, la idea básica es que busca la verdad y rechaza la falsedad. Y entonces vamos a hacer estos experimentos porque de nuevo si tu hipótesis o tu teoría dice que debe pasar esto, pues yo voy a hacer el experimento a chequear si de verdad pasa. Y si no pasa, pues ya yo sé que esa explicación tuya no funciona y voy a cambiar de explicación. Y como les dije, eso es bien importante. Y es una de las diferencias porque los religiosos otra vez no creen por experimento, ellos no se preguntan si lo que le están diciendo es verdad o mentira, siguen creyendo en la Biblia, que es un libro que tiene como 3000 años y escribieron unos pastores de cabra por allá en el Medio Oriente que no sabían nada del mundo, pero ellos asumen que eso lo inspiró Dios y que debe ser verdad. Los científicos no funcionan así de porque lo dice el libro debe ser verdad. Ellos quieren chequear, ellos son dudosos y entonces pues van a chequear y si se dan cuenta de que eso que te están diciendo no es cierto, pues entonces lo van a cambiar. Y como les dije, los científicos van a estar cambiando de opinión todo el tiempo. A veces creen una cosa, a veces creen otra cosa. Y de nuevo, ese concepto de la verdad en ciencia, pues es cambiante. Lo que es verdad hoy puede que mañana no sea verdad. Y de nuevo todo el mundo creía que era verdad que la Tierra era plana y todo el mundo funcionaba así y toda su navegación y todas sus reglas eran así. Pero cuando empezamos a mirar con calma y a hacer el experimento, pues nos dimos cuenta que eso no era verdad. Y entonces pues decidimos que ahora no es plana, que es redonda. Y entonces después vamos a decidir que no es redonda nada, porque esto en realidad el círculo tiene una definición en geometría y ahora pues la Tierra es una especie de un huevucho y los Ecuador es un poco más grande que lo que es en los polos y entonces pues no es enteramente redonda. Y de nuevo, pues uno va ajustando la verdad y cambiándola dependiendo de cuánta información recibe y qué experimentos nuevos hace. Y entonces, pues la verdad otra vez en ciencia es lo que crea la mayoría de los científicos. Y de nuevo, pues esto va a ser como una especie de encuesta y entonces, pues los científicos se van a discutir unos con los otros. Nunca están 100% convencidos, siempre hay alguien que duda y que tiene otras ideas, pero generalmente, de nuevo, la verdad sobre cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el universo, pues lo que crean la mayoría de los científicos en ese momento y cambia. Cambia porque otra vez tan pronto la gente cree que eso es verdad, pero alguien hace un experimento y descubren que eso no es enteramente verdad, que hay que modificarlo un poco, pues ahora la verdad va a cambiar. Y entonces, pues el trabajo del científico cuando descubre que eso no es verdad es convencer a los demás científicos otra vez de que él tiene la razón. Y cuando convence a mucha gente y la mayoría decide convencerse de que esta idea nueva es mucho mejor, pues ahora cambió la verdad, ¿no? Y entonces lo que era verdad ayer, ahora no es verdad hoy, ahora es otra verdad. De nuevo hay muchísima ciencia, está la física que va a tratar otra vez sobre la materia, el calor, la luz, la energía, pero generalmente trata sobre cosas muertas y de nuevo en términos genéricos otra vez universales. Va a estar la química que trabaja de nuevo con las sustancias y entonces de nuevo qué se mezcla con qué y de qué están hechas las cosas y qué compuestos químicos se necesitan para producir tal material o tal medicina o tal. Está la biología que estudia las cosas vivas y entre la biología pues hay genética y botánica y está la zoología y está la ecología y entonces pues de nuevo la ciencia se divide en este montón de ramas y hay meteorología y hay geología y hay antropología y entre pues están estas cosas que se llaman las ciencias humanas o las ciencias sociales que es tratando de estudiar otra vez a los seres humanos y cómo piensan y cómo viven y qué deben de hacer y cómo curarlos cuando se enferman y todas estas cosas. Y entonces pues está la medicina y la psicología y la sociología y este tipo de ciencias.
estas, como vimos la otra vez, pues no encajan muy bien y otra vez, pues las ciencias sociales se enseñan en una facultad diferente de las ciencias naturales y de nuevo muchos físicos tienen cierto repelillo por cómo la gente de ciencias sociales hace ciencia y de nuevo tienen diferencias filosóficas fundamentales entre que ellos creen que pasa y cómo es el universo. Pero generalmente, de nuevo, hay un método que es bastante común, que de nuevo esto va a tratar de ser otra vez lo más genérico posible. Otra vez, todas estas ideas se le deben a filósofos como Karl Popper, que va a ser un filósofo austriaco de principios del siglo XX, a Thomas Kuhn, que era un filósofo americano, también a uno argentino que vamos a estudiar mucho y de la cual vamos a usar muchas de las definiciones, que se llama Mario Bunge, y gente así, Bertrand Russell, que es inglés, y entonces mucha gente ha trabajado otra vez sobre la filosofía de la ciencia y todas las definiciones que vamos a dar ahora. Pero yo generalmente, y toda la gente otra vez en nuestro departamento de ciencia física, pues sigue más o menos la definición de Mario Bunge. Así que vamos a buscar un poquito sobre él antes de seguir. Otra vez, buscándolo en Google. Bueno, aquí. Y Mario Bunge, pues de nuevo fue un filósofo argentino muy bueno y vino varias veces a dar conferencias aquí a la Universidad de Puerto Rico y de nuevo pues trabajaba mucho sobre qué era la ciencia, el realismo científico, el racionalismo crítico y este tipo de cosas. Y entonces pues uno de sus libros más importantes era este que decía La filosofía de la física o la estrategia y la filosofía del conocimiento científico, y de dónde sacamos estas definiciones que vamos a usar ahora. Así que se las debemos mayormente a este señor, que de nuevo no se las inventó él sacó eso de nuevo de todas estas discusiones que ha tenido con otros filósofos como Russell y Kuhn y toda esta gente de nuevo. Al principio del siglo XX, pues había mucho auge en estudiar otra vez por qué la ciencia era tan exitosa y qué era lo que hacían y cómo es que funcionan los científicos y cómo piensan los científicos. Pero como él era argentino y hablaba español y de nuevo pues otra vez vino a dar muchas conferencias aquí a la Universidad de Puerto Rico, pues nosotros adoptamos más o menos sus definiciones a la hora de definir qué es el método científico y cómo funciona. Pero de nuevo esto es bastante genérico y tratamos de hacerlo otra vez, no para una ciencia en particular, sino tratar de ver cómo hacerlo lo más abarcador posible y que le aplique a todas las ciencias por igual. De nuevo, la idea básica vino de este señor, como le dije, Karl Popper, que fue un filósofo austríaco de los años 20. Y en general fue el que definió lo que a los físicos nos gusta para decir qué cosas son ciencia y qué cosas no son ciencia. Y cuál es el invento este criterio de que para que algo sea una teoría científica, pues debe tener esto de que una teoría científica será válida y estará bien formada si y solo si hay una manera de poder demostrar que es falsa. Otra vez, como nosotros queremos chequear, pues se tiene que haber alguna manera de decidir si esto que usted me está diciendo es verdad o es mentira. Y entonces pues queremos chequear si es posible eso. Y él decía, pues una ciencia debe ser algo donde usted pueda hacer un experimento y si el experimento no da, pues usted pueda decir, ajá, espérate, esa teoría es falsa y tengo que sacarla. Y que la importancia en la ciencia otra vez, sacar las cosas falsas. Que cuando usted vea que es falsa, pues usted dice, ok, esto no es cómo funciona el mundo, esto no va a ser parte de la ciencia y lo voy a sacar de aquí. Y no me importa quién lo dijo, no me importa cuánto tiempo la gente lleva creyéndolo, no me importa si esto a la gente le gusta o no le gusta.
yo voy a hacer un experimento, si tu experimento falló, ya yo sé que tú eres falso y te voy a sacar y solo me voy a quedar con las cosas que cuando se le hagan experimentos funcionen. Generalmente él hace eso porque otra vez le molestaba mucho que en los años 20 se consideraba como ciencia, por ejemplo, la teoría de Freud. Freud de nuevo era este psicólogo austriaco que decía que en la mente de nosotros vivían y que muchas personas y que en su cerebro pues vivía el ego y el id y el super id y que usted cuando tenía comportamiento dependía de si cuando chiquito le dieron la teta o no le dieron la teta o si usted tenía problemas de que se había enamorado de su mamá y tenía complejos de tipo y entonces los psicoanalistas pues inventaban todo este tipo de embelecos mentales de lo que ellos creían que afectaba a cómo la gente. Y él decía, pues eso no se puede hacer ningún experimento y no hay manera de chequearlo y en realidad ese cuento se parece más a una religión que otra cosa. Y pues esta gente lo creen y se pasan hablando, pero nunca han chequeado cuán bueno es y a nosotros de nuevo, a los físicos y a la gente de naturales, esas ideas nos parecían hasta absurdas y ridículas y no tenían ninguna base empírica. Igual pasaba otra vez con el marxismo. En ciencias sociales y en economía, pues decían que estas teorías de Marx y que eso eran ciencia y que cómo se movía el capital y qué le iba a pasar a los obreros si pasaban X o Y cosas, pero de nuevo nunca se podían hacer experimentos y chequear y entonces peor porque en las sociedades pasan a veces lo opuesto de lo que pasa en los marxistas, pero entonces los marxistas se inventan alguna teoría bizarra para poder explicar que por qué pasó eso y cuáles fueron los cambios y por qué no pasó lo que se supone que según Marx debía de pasar. Y entonces, pues de nuevo, ellos, si pasaba una cosa, la explicaban, y si pasaba otra, también la explicaban, y si pasaba otra diferente, la explicaban, nunca aceptaban que la teoría estaba mal, y él decía, eso parece de verdad una religión. No estoy diciendo que el marxismo es totalmente malo, de nuevo tiene ideas básicas muy justas y muy buenas, pero a él le molestaba de nuevo que esto no se chequeara y que la gente la creyera simplemente porque se le enseñaba a alguien en la universidad o porque la decía gente importante y con prestigio, y él decía esa no es una buena manera de decidir si algo es cierto. Y entonces pues inventó este criterio, decía, usted tiene que hacer las cosas como lo hacen los físicos, ve que los físicos pues hacen experimentos con números y chequean, y entonces pues él propuso esta idea de que si una teoría científica se puede chequear con un experimento y el experimento sabe que si no da, fallaste, pues entonces el hecho de que puedas hacer experimentos que tengan la capacidad de fallar, pues entonces eso era indicativo de que eso era una ciencia, porque podías fallar y tú podías darte cuenta de si eso funcionaba o no. Y entonces, pues, a los físicos de nuevo nos gustó mucho este criterio, otra vez a la gente de ciencias sociales no son muy amigas del criterio de Popper para decidir qué es ciencia y no ciencia, porque otra vez muchas teorías en psicología y otra vez y en sociología y en economía, pues hacer esto es terriblemente difícil, si no imposible, generalmente por problemas éticos, porque ellos tratan de los seres humanos y sus interacciones y sus pensamientos, y entonces usted no puede estar haciendo experimentos con seres humanos. Eso es lo que hacía Hitler o lo que hacían esta gente barbárica de los nazis, y entonces pues de nuevo en Europa y en América eso de estar experimentando con la gente pues no es muy bien visto, y de nuevo tienen todas estas reglas de usted tiene que serle ético y preguntarle y la persona tiene que estar de acuerdo, pero como quiera a la gente no le gusta experimentar mucho con las personas. Los físicos no tenemos problemas, pues como nuestras teorías son sobre planetas o rocas o piedras o bolitas, pues podemos hacer todos los experimentos que nos dé la gana. Son simples, de nuevo, son matematizables, y para nosotros, pues de nuevo, este criterio es muy bueno. Y otra vez, pues ya los físicos, de nuevo, si usted no puede tener consecuencias experimentales y no puede ponerlo en matemática, pues simplemente no nos interesa su teoría y la vamos a ignorar.
Eso pasaba hasta finales del siglo XX, porque después vamos a ver que el mundo al final se divide para los físicos en dos teorías. Que nosotros los físicos lo podemos explicar todo. No hay nada que hayamos visto con un telescopio, con un satélite o con los ojos o con nada. Nosotros tenemos unas buenas explicaciones para todo, pero sabemos que no pueden ser enteramente verdad porque de nuevo el universo se divide en dos explicaciones y esas dos explicaciones son incompatibles. Así que algo que estamos explicando con una de estas teorías, que una va a ser la teoría de la relatividad de Einstein, que tiene que ver de nuevo con el espacio, el tiempo y la gravedad, y todo lo que tenga que ver con gravedad, pues esa teoría lo explica perfectamente bien y de nuevo es numérica y se han hecho miles de experimentos y funciona muy bien. Y la otra es la mecánica cuántica, que tiene que ver otra vez con la constitución de la materia y de qué están hechos los átomos y con las fuerzas eléctricas y magnéticas y nucleares. Y de nuevo, todo lo que tenga que ver con eso, esa teoría lo funciona muy bien, pero si tratamos de hacer algo que tenga que ver con las dos cosas, pues empezamos a tener problemas. Y entonces la gente pues se inventó una teoría en los 80 y los 90 que se llama teoría de supercuerdas, tratando de hacer una teoría que lo puede explicar todo a la misma vez, pero empezaron a chocar con el criterio de Popper. Porque entonces hacer experimentos aquí o era demasiado caro, porque de nuevo hacer experimentos con átomos y protones y neutrones, pues requiere de estos aceleradores de partículas enormemente gigantescos, que son estas vías llenas de magnetos superconductores, y entonces el más grande que está en Ginebra, en Europa, que es el LHC, el Large Hadron Collider, tiene como 20 millas de radio. Es una cosa enormemente grande, costó como 8 billones de dólares construirlo. La cuenta de la luz nada más cada día creo que está por el orden del $500,000 en luz cada día que hacen un experimento, y de nuevo ya los gobiernos se están cansando. Y entonces si usted quería empezar a chequear con supercuerdas, eso supuestaba que las supercuerdas eran como miles de veces más pequeñas, iba a necesitar un acelerador ya del tamaño de la Tierra, y de nuevo eso saldría en cientos de billones de dólares, y de nuevo eso es impráctico. Y entonces pues empezamos a chocar, pues ya ahora yo no tengo manera de hacer experimentos, y entonces pues de nuevo, según el criterio de Popper, eso no era ciencia, y la teoría de supercuerdas no podía ser ciencia porque no había una manera de hacer un experimento. Pues yo decía, eso no es culpa mía, no es que yo no quiera hacer el experimento, es que se me hace de nuevo físicamente imposible o económicamente imposible, son demasiado caros, y entonces pues no tengo el dinero para hacerlo. Y entonces pues de nuevo los físicos ahora están empezando a dudar si este criterio de verdad es tan útil como parecía al principio del siglo pasado, y otra vez pues hay debates enormemente grandes sobre si de verdad esta es la manera de decidir qué es ciencia y qué no. Pero de nuevo los físicos clásicos pues todos pensaban que esta era una buena idea. De nuevo, igual los químicos, igual los biólogos, los de ciencias sociales no están tan seguros y no les gusta mucho, y de nuevo a veces dicen que no, que ellos quieren hacer teorías así a la Freud, y que eso es una muy buena teoría, y que si a Don Popper no le gusta, pues peor para él, pero que eso no tiene por qué ser siempre así. Pero la idea detrás de esto, de nuevo, es otra vez que el método científico, pues como le dije, sea como este detector de mentiras. Que usted haga una teoría y pueda chequear y ponerlo como en el polígrafo, y poderte decir, no, eso es verdad o eso es mentira. Y de nuevo esa va a ser la idea detrás del método científico, que yo pueda chequear a ver si eso que tú me estás diciendo es verdad. Y de nuevo el default va a ser, cada vez que tú me des una teoría, yo voy a dudar de esa teoría, voy a pensar que eso no es verdad, y tú me tienes que probar a mí que es cierta con experimentos. Y entonces pues de nuevo esta idea de poder hacer experimentos y poder tener esta capacidad de chequear a ver si eso es verdad o es mentira, pues parece ser muy importante a la hora de hacer este método científico. Como le dije, pues vamos ahora a definir cuál es la estructura de cómo hacer una teoría
o una explicación científica, y entonces tenemos que definir todas estas cosas. Y esta es la parte más importante de todo el curso. Todo lo demás lo vamos a hacer de que de nuevo, de aquí en adelante, yo le voy a dar otra vez teoría científica sobre la energía y teoría científica sobre el movimiento y teoría científica sobre producción y cómo generar potencia eléctrica y teorías de cómo funcionan los átomos. Y de nuevo, nosotros queremos chequear a ver cómo se hacen esas teorías, cómo podemos chequear si son verdad, qué evidencia tienen a su favor y cuán grandes o cuán altas en la escala de la confiabilidad son esas teorías, cuánta gente las cree y por qué. Y casi todas las preguntas en los exámenes pues van a hacer que usted pueda distinguir entre qué cosa es un hecho, qué cosa es un fenómeno, qué cosa es un dato, qué cosa es una hipótesis, qué cosa es un modelo y qué cosa es una teoría. Y de nuevo queremos definir esto porque este es el producto final de los científicos, es producir estos relatos completos y bien montados que vamos a llamar teorías. Y de nuevo pues otra vez, según el cuestión de Popper, cuándo uno puede decir que esa teoría está probada o cuándo no, y cuán probada y cuán confiables son estas teorías de los científicos. Y de nuevo, esa es la idea detrás del curso. La idea detrás del curso otra vez no es que usted sea un experto en energía ni sea un súper duro en cómo producir energía solar. Eso tiene que ser nuevo, irse a Mayagüez y estudiar ingeniería eléctrica por varios años para poder ser un experto en esas cosas. Y nosotros de nuevo lo que vamos a enseñar es por encimita estas teorías de nuevo lo más simplemente posible. Pero nuestro interés no es que usted entienda la teoría, sino que entienda otra vez cómo piensan los científicos, por qué ellos creen en estas cosas. Y cuando un político te diga que se va a hacer esto y que esto es bueno, pues tú puedas ser crítico y puedas saber cuán confiable y cuán verdadero y cuán científico es eso que ese político te está tratando de vender, para saber si lo vas a apoyar o no. Y esa es la idea aquí. La idea de este curso no es que usted sepa ciencia, sino que sepa cómo piensan los científicos, por qué usted debe creer en algo o por qué usted no debe creer en algo, y que usted pueda tener un pensamiento crítico a la hora de evaluar posibles soluciones o posibles caminos para seguir. Y esto de nuevo no solo aplica a caso de energía, esto aplica a cualquier cosa, y en su vida usted será una persona mucho más feliz y será un ciudadano más productivo si piensa como piensan los científicos y de nuevo se dedica a tomar decisiones de manera lógica y racional como lo hacen los científicos. Y por eso es que ellos van a ser tan exitosos a la hora de llegar a la verdad, porque de nuevo van a ver que este método es muy bueno para uno analizar cualquier cosa. Y entonces, de nuevo, no solo sirve para decidir qué hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica, o si debo de poner paneles solares en mi casa, o si debo de apoyar que pongan una central nuclear en Puerto Rico o no, sino que también sirve a la hora de decidir si voy a comprar esta marca de pancake, o si debo ir al cine con mi esposa a ver esta película, o qué debo de hacer si se me vacía una goma, o cómo cuadrar la chequera para no quedarme sin chavos a final de mes. Y de nuevo, esta manera de pensar y tomar decisiones lógica y racional de los científicos, pues es muy, muy útil para todo, y eso es lo que queremos enseñarle en este curso, que usted aprenda a cómo pensar científicamente. Bueno, pues yo voy a ir ahora aquí definiendo cada una de estas cosas. La definición está en la próxima, pero antes de llegar, pues las voy a ir introduciendo poco a poco. Así que vamos a hacer. Lo primero es que tenemos que distinguir entre dos tipos de ideas en la ciencia, que se llaman o las experimentales o las teóricas.
Generalmente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir el mundo. Como yo, otra vez aquí, lo que me interesa es tener solo cosas útiles y que sean ciertas, pues en la ciencia no debe haber nada que sean mentiras. O sea, como parte de la ciencia no debe haber ninguna oración ni ninguna idea que usted sepa que es falsa. Otra vez, si es falsa, no es ciencia. Punto. O sea, ciencia y falsedad son opuestos y si algo es embuste, eso no es parte de la ciencia. Así que la ciencia se va a dividir en dos grupos grandes. Uno va a ser el grupo de las cosas que yo sé que son verdad, que estoy 100% seguro que son verdad. Y otra vez, si volvemos a la parte de la filosofía que dimos al principio, ¿verdad? No le hemos dado eso solo, no creo que estaba acá. Aquí. Pues eso solo va a pasar si lo veo. Para mí, como científico, la verdad es verdad si yo lo puedo ver, si yo lo puedo tocar, si yo lo puedo medir. Otra vez, nosotros vamos a funcionar bajo la regla de Santo Tomás. Santo Tomás de nuevo era el discípulo de Jesucristo, que era bastante escéptico, y entonces pues cuando crucificaron a Jesucristo y lo mataron y lo habían puesto en la tumba, pues supuestamente salió y resucitó y se puso a andar por ahí y a hablar con sus otros discípulos, y entonces ellos llegaron corriendo a donde Tomás y le dijeron, Cristo resucitó y está hablando con nosotros. Y él le dijo, embuste, yo no te creo nada. Yo nunca he visto un zombie caminando por ahí, toda la gente muerta. Yo jamás he visto un muerto caminando. Aparentemente él no estaba cuando levantó a Lázaro. Estaba haciendo algún mandado que le dieron. Y entonces, pues, dijo, yo no creo en eso hasta que yo no lo vea aquí de frente y hable con él y le dé la mano y le pueda meter la mano en los jotos que le hicieron cuando le clavaron las manos. Yo no creo en eso. Yo no te creo ningún embuste eso de resucitar. Y de nuevo, para los religiosos eso era hombre de poca fe, porque no crees lo que te están diciendo. Pero para los científicos así es como nosotros funcionamos. Y nosotros funcionamos bajo la máxima de Santo Tomás de si no lo veo, no lo creo. Y para nosotros las cosas que son enteramente verdaderas es porque las podemos ver. Y entonces, pues cuando hagamos esta categoría aquí, tengo que hacer un enlace que me permita brincar de slides sin tener que pasar por todos los demás. Aquí. Pues aquí, estos primeros tres, los hechos, los fenómenos y los datos, van a ser de nuevo tipos de oraciones que describen cosas que yo sé que son verdad porque se pueden ver. Y entonces de nuevo nosotros vamos a dar como cierto lo que se puede ver. Y si se puede ver, pues ok, eso es verdad. Y entonces pues lo voy a clasificar en hechos, fenómenos y datos. Bueno, ¿qué es un hecho? Pues el hecho quiere decir que existe. Generalmente esa es la definición de Bunge. Un hecho es algo que de verdad existe en el universo. Y esto tiene la idea filosófica detrás de que el universo funciona y existe aunque usted no exista. Y que de nuevo los seres humanos somos unos animales que evolucionamos recientemente. Vamos a ver, el universo tiene como 14 billones de años y ha estado funcionando y la Tierra funcionaba muy bien sin nosotros y va a haber un montón de tiempo, varios billones de años donde no habían seres humanos y que los seres humanos empezamos a existir según los biólogos más o menos hace como 250.000 años y que después los seres humanos evolucionamos y existimos hace 250.000 años, pero el universo tiene 14 billones con B, 14.000 millones de años y nosotros no tenemos ni un millón, nosotros lo que tenemos somos 250.000,
Así que nosotros solo hemos existido como el 0.001% del tiempo y que el universo funcionaba muy bien sin nosotros. Y peor, el caso usted a lo mejor tiene como que 20 años, ¿no? Y la civilización lleva 6.000 y de nuevo, pues el mundo funcionaba y existía si usted no estaba. Y si usted se muere, el mundo va a seguir funcionando perfectamente bien y no va a cesar. Pues el problema es que todo lo que nosotros conocemos del mundo otra vez lo hacemos porque lo vemos. Y entonces vamos a ver otra vez qué quiere decir ver. Y lo vamos a ver eso, porque ver quiere decir otra vez. Pues, aquí usted ve este teléfono y lo ve porque la luz rebota y llega al ojo y el ojo es como esta cámara HD que convierte la retina, esa luz, en impulsos eléctricos que bajan por el nervio óptico y eso de nuevo pues llega al cerebro y ahí nadie sabe lo que pasa, pero la suposición científica es que el cerebro es como una especie de computadora y debe haber algún software que reconstruye otra vez las imágenes y entonces de nuevo yo no veo el teléfono directamente, yo lo estoy viendo por esas bandas, o sea, yo lo que veo es la luz que rebotó del teléfono y no veo la luz que rebotó del teléfono. Me enojo, convierte la luz en impulsos eléctricos que pasan por las neuronas y eso llega al cerebro y el cerebro reconstruye la imagen que usted vio del teléfono y la pregunta filosófica y cuán confiable es eso. Y de nuevo, si a usted le gusta la filosofía, pues debe leer la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. En Kant, pues trata de meter mano de eso, de qué es el mundo en sí, y qué son las cosas a priori, qué son las cosas a posteriori. No sé si usted sabe de filosofía, pero si no, debe de leer un poco de Kant, búsquelo en internet. Pero la pregunta básica es, lo que nosotros vemos del mundo, pues de nuevo está filtrado por todas esas procesos biológicos y físicos intermedios y cuán confiable es lo que yo estoy viendo. ¿Y quién me asegura a mí de que esto no es un sueño? Porque otra vez tenemos ese problema de que la gente tiene alucinaciones o sueños. Y entonces a veces usted está durmiendo y cree ver en su mente que están pasando cosas y le pasan cuentos, o si usted toma LSD o bebe demasiado, pues su percepción empieza a alterarse y no ve y de nuevo otra vez. A lo mejor es que todos estamos borrachos eternamente, o esto es como The Matrix, ¿no? En The Matrix no sé cuánta gente ha visto la película The Matrix, pero todo el mundo era una ilusión y este estaba acostado en un pot y entonces las máquinas le mandaban a tu cerebro toda esta realidad virtual que no era real y que no era cierta y que eso no existía. ¿Y quién te garantiza que esto no es The Matrix o que tú estás soñando, como decía Segismundo, que la vida es sueño y los sueños sueños son? ¿Quién te garantiza a ti que tú no estás soñando esto? Este, Peor aún, somos diferentes. Yo estoy viendo estas cosas, pero usted es otra persona diferente. ¿Quién nos garantiza que estamos viendo lo mismo? Y que si yo veo algo y digo que es del color azul, ¿quién te garantiza que tú estás viendo el mismo color que yo estoy viendo? Que tu cerebro cuando reconstruyó eso no lo hace rosita y es que simplemente tú desde chiquito te han dicho que el color que para mí es rosita, para ti es azul, pero a ti como ese le han dicho, bueno, ese nombre se llama azul cuando era chiquito y tú dijiste pues azul, pero a lo mejor tú estás viendo algo diferente de lo que yo estoy viendo. ¿Quién te garantiza que tu cerebro está reconstruyendo las cosas igual que el mío? Pero como los científicos pensamos que de nuevo los cerebros son producto de la evolución y que todos vienen por genética y de nuevo que el mundo real parece ser mucho más detallado, rico y con muchos más detalles que los sueños, pues vamos a suponer, pero esta es una suposición filosófica, que si tu descripción verbal y la mía coinciden, pues porque estamos viendo lo mismo, porque nuestro cerebro funciona más o menos con el mismo DNA y la misma estructura biológica. Pero de nuevo hay que distinguir lo que está allá afuera, lo que es parte de la naturaleza, lo que es parte del universo, de lo que yo veo. Y entonces pues esa primera definición es esta de que los hechos son las cosas que existen, que son ciertas.
porque de verdad existen en el universo. Y de nuevo, ¿qué es existir para un físico? Como los físicos son materialistas y creen que lo único que existe es la materia, de nuevo que no existe ni la magia, ni los espíritus, ni los ángeles, ni los dioses, ni los demonios, ni el cielo, ni el infierno, ni los pecados, ni las almas. Ellos todo eso le parecen cuentos de camino y que todas estas cosas son inventos de las personas porque no se pueden hacer experimentos ni hay evidencia de que estas cosas existan. Pues como los físicos solo tienen evidencia y solo pueden ver cosas materiales, pues piensan que todo está hecho de cosas materiales. Así que los hechos son todos los átomos materiales que existan. Y después vamos a cambiar, no vamos a hacer eso en física, pero en física después los átomos se supone que era toda la materia, pero después descubrimos que los átomos se pueden romper en pedacitos y que los átomos están hechos de neutrones y de protones y de electrones. Y entonces los físicos otra vez, a principios del siglo XX, pues pensaban que la definición era de los hechos, todo lo que estuviera hecho de protones, neutrones y electrones, pero después vamos a ver que cuando estudiamos los protones en los aceleradores, pues los protones también se pueden romper en pedacitos y están hechos de bolitas llamadas quarks, pero entonces usted puede hacer arreglos de quarks que no son protones y electrones, y entonces van a haber partículas llamadas muones y mesones y piones, y entonces pues de nuevo, ahora la definición es todo lo que esté hecho de 25 partículas elementales o bolitas que se llaman los leptones, que son los electrones y todos sus primos, y los bariones, que son los quarks y todos sus primos. Y entonces pues hay 25 de esas y entonces pues esencialmente si usted está hecho de una de esas partículas elementales de materia y ocupa algún lugar del espacio en algún momento del tiempo, pues usted existe, según la física. Así que todo lo que existe, de nuevo, son cúmulos o agregados de muchas de estas partículas. De nuevo, en la Tierra obviamos los primos, porque los primos no hacen cosas como árboles, ni gente, ni piedras, ni gatos, ni computadoras, ni mesas. Generalmente todas las cosas en la Tierra, como les dije, están hechas simplemente de protones, neutrones y electrones. Y los protones, los neutrones y electrones, pues de nuevo van a hacer estos arreglos llamados átomos. Y los átomos pues van a ver diferentes dependiendo de cuántos protones y neutrones y electrones tienen y se organizan en eso que usted debe haber conocido si ha cogido clases de química como la tabla periódica. Y entonces, pues de nuevo en la Tierra todo lo que existe se puede dividir en 103 elementos. En realidad son menos porque de esos 103 hay un montón que son radioactivos y nunca se hacen. En realidad en la Tierra como con 20 o 27 te puede hacer el 99% de todas las cosas que ve. Pero se dividen en elementos. Y entonces la idea, si usted está hecho de estos átomos y de estos elementos, pues existe. Pero después, si usted quiere ser más cósmico y otra vez quiere hablar de todo lo que existe en el universo, pues va a tener que incluir algunos de los primos de los electrones, como las partículas tau o las partículas beta. Y entonces, pues, si quiere hablar de todo lo que puedo hacer, crear en un acelerador de partículas o ver en rayos cósmicos que puedo detectar con satélites, pues voy a tener que incluir muones y variones Z y todas estas otras cosas que le ponen nombre los físicos. Pero la idea es que si usted está hecho de estas partículas materiales y de nuevo ocupa espacio en algún momento del tiempo, pues usted existe. Y si usted existe, pues usted es un hecho. Y de nuevo, los hechos es la definición de todo lo que existe. Para los físicos, todo lo que existe, de nuevo, es todo lo que se puede ver y por lo tanto tengo que poderlo ver. Y entonces voy a tener ese problema, bueno, ¿hasta dónde yo puedo ver? Y entonces voy a tener el problema de que para ver necesito luz. Así que de nuevo, solo voy a poder ver lo que interaccione con la luz, pero después van a existir cosas que no interaccionan con la luz y que son invisibles, como la gravedad o los átomos. Y entonces, pues de nuevo,
vamos a tener que cambiar un poco en nuestra hipótesis de añadir cosas invisibles que no se ven. Pero aquí de nuevo la definición de hechos es que existe. Pero de nuevo, para nosotros existir y poderse ver son sinónimos al principio. Y entonces, pues para mí, que algo exista debe ser porque se puede ver. Después le voy a añadir, bueno, puede que existan cosas que no se ven, pero más vale que esas cosas choquen o muevan o interactúen con cosas que sí se puedan ver. Y entonces, de nuevo, pues existir va a cambiar la definición un poco y entonces va a ser, bueno, existe lo que se ve, pueden existir cosas invisibles que no se ve, pero más vale que esas cosas invisibles, para yo creer que existan, hagan algo, muevan o tengan efectos sobre lo que se ve. Y entonces, pues de nuevo, los hechos van a ser todo lo que yo pueda ver, más o cualquier cosa que, aunque yo no la pueda ver, pues haga algo que mueva o afecte las cosas que puedo ver. Pero si no se ve y si no tiene ningún efecto sobre las cosas que se ven, pues para mí no existe. De nuevo, esta definición es muy importante a la hora de decidir qué cosa es real y qué cosa no es real. Pero tenemos el problema en física de que la luz no viaja instantáneamente y entonces pues la luz le toma un tiempo ir de un sitio a otro para chocar y que usted la pueda ver. Y entonces la pregunta, pues, ¿hasta dónde yo puedo ver? Y ahí de nuevo tenemos que mezclar, y esto va a ser una cosa que va a pasar mucho en la filosofía de la física. Esa pregunta solo la puedo contestar si suscribo a ciertas teorías que van a estar acá en la parte de la imaginación. Y entonces ahí hay que ponerlo y cogerlo como un granito de sal y decir, bueno, esta contestación depende de esa teoría, así que puede que sea verdad, pero puede que no. Pero la argumentación es la velocidad, la luz, perdón, tiene una velocidad finita que va a ser la velocidad de la luz. En física, pues eso se le va a denotar con la letra C por celeritas, que quiere decir lo más rápido, porque la luz va a ser lo más rápido que existe en el universo. Y va a haber una regla en relatividad que dice que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, que eso es lo más rápido que puede haber en todo el universo. Y esa es una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es enormemente grande. Otra vez, en un segundo puede correr 300.000 kilómetros la luz. Y entonces, pues, si yo veo algo, por ejemplo, como el sol, pues el sol está a lo que se llama 8 minutos luz. ¿Qué es eso? Bueno, pues la luz del sol le toma 8 minutos llegar desde el sol hasta los ojos míos. Y entonces el sol que usted está viendo ahora no es el sol de ahora, es el sol de hace 8 minutos atrás. Porque esa luz del sol le toma 8 minutos llegar desde el sol hasta sus ojos. ¿Y cuánto es eso? Pues otra vez multiplica 300.000 kilómetros por segundo por 60 segundos, que es un minuto, y eso por 8. El hacer la calculadora, eso le va a dar como el orden de 200 millones de kilómetros. Y esa es la distancia de nuevo de la Tierra al Sol. Y entonces vamos a hablar de años luz y de cientos de años luz. Y de acuerdo, otra vez, ahí viene la parte de la teoría del Big Bang, pues el universo empezó a existir hace 14.000 millones de años, hace 14 billones de años. En B vamos a usar las billones de los americanos, porque para los americanos pues un billón es 1.000 millones, pero para los españoles un billón es 1.000.000 de millones. Pero generalmente nadie le hace caso a los españoles y todo el resto del planeta utiliza el sistema de cada vez que usted añade un factor de 10 a la 3, pues le cambia la letra. Entonces, pues 1.000.000 van a ser 10 a la 6, 1.000.000.000 van a ser 10 a la 9, porque son 6 más 3 son 9. 1.000.000.000.000 va a ser 3 más, 9 más 3 son 12. Y así sucesivamente cada vez que le añade 1.000, que es un factor de 10 a la 3, pues le cambia la letra. Entonces pues van a haber millones, billones, trillones, cuadrillones, y seguimos por ahí.
Después es mejor apuntarle el número y no seguir dándole nombres en español porque empiezan a hacer cosas bien grandes. Pero el punto de toda esta discusión es que yo no puedo ver nada que esté más lejos de 14 billones de años luz. Porque si algo está más lejos de 14 billones de años luz, pues no va a haber tiempo suficiente en el universo para que la luz me llegue a mí y por lo tanto yo no lo puedo ver. Y no, pues para los físicos, ahí se terminan los hechos. Eso es enormemente grande, vamos a ver, y eso es enormemente grande y hay billones y billones de galaxias que podemos ver con telescopios, pero ya nuestros telescopios ven, son tan buenos la tecnología que esencialmente ven hasta ahí. Y ya de ahí en adelante, no importa cuán bueno usted haga el telescopio y cuánto lo mejore y cuánta tecnología le añada, ya no va a poder ver nada más allá de ahí, porque si existe algo que esté más lejos que eso, la luz no va a haber tenido tiempo para llegar hasta mí. Y esa luz debe andar en el espacio por ahí en medio de las estrellas. Pero como yo no la puedo ver otra vez, y eso no va a tener ningún efecto sobre las cosas que yo veo, como le dijimos al principio, pues para mí eso no existe y no es un hecho. Así que no, para los físicos, pues existe esta bola alrededor de la Tierra de un radio de 14 billones de años luz. Y todos los átomos y todas las partículas elementales que estén ahí, pues esos son todos los posibles hechos que existen. Todas las cosas materiales que estén en ese espacio de 14 billones de años luz alrededor de la Tierra, eso se considera el universo para los físicos. Ese es el universo y solo existen todas las cosas materiales que estén ahí. Que de nuevo, para ser material, pues tiene que estar hecho de una de estas partículas elementales subatómicas que la física ha descubierto. A lo mejor hay más. Nosotros no sabemos si hemos descubierto todas las que hay. Nosotros de nuevo, en nuestros experimentos, como le dije, hemos visto 25, que son 3, 6, 9 leptones. Y hay como 3 familias de quark de 3 cada uno, 3 por 3 son 9. Y hay sus antipartículas que son 18 y 9, pues son 20. No, como me están faltando. Bueno, después, no importa. Pero hay 25. Hay que incluir también el bosón de Higgs, que no es ni un leptón ni un barión. Pero eso es una clase de mecánica cuántica y eso no nos interesa ahora en este curso. El punto es que existen 25 partículas elementales según la física y por tanto, para la definición esta de hechos de nosotros, de que hechos es todo lo que existe, pues es todo lo que esté hecho de estas 25 partículas elementales y que esté otra vez en algún punto del espacio ese que definimos como las cosas que concebiblemente yo puedo ver porque la luz me puede llegar y yo las puedo detectar. Pero obviamente los seres humanos somos estos monitos que lo que medimos son como 4 o 5 pies. Como les dije, el universo va a ser trillones y trillones y trillones de kilómetros, enormemente mucho más grande que nosotros. Eso lo vamos a ver y nos hace sentir bien pequeños cuando vean la primera película de los laboratorios. No sé si la van a dar porque los laboratorios lo está dando Ricardo, pero después a lo mejor le pongo un link a la película para que lo vean en una de las clases. Pues el universo es enormemente grande. Es enormemente grande y de nuevo nosotros los seres humanos somos bien pequeñitos y además duramos poco. Otra vez el universo tiene 14.000 millones de años de edad y de nuevo usted pues lo que vive son 20, lo más que puede vivir con suerte 100 años, que de nuevo 100 de 14.000 millones es casi nada. Y de nuevo nosotros solo vamos a tener acceso a bien poquita información de todo lo que hay en el universo. Y el acceso pues lo tenemos mirando y esa es la segunda categoría, los fenómenos. Fenómenos van a ser lo que alguien ha visto.
que lo vio. Y si lo vio, pues se va a llamar un fenómeno. Se le llama fenomenología a las cosas que se pueden ver. De los fenómenos es lo que nosotros vemos. Así que si alguien lo ha visto, y de nuevo hacemos a alguien porque la ciencia va a ser cooperativa y no voy a hacer solo lo que yo vea, porque si me dedico a solo lo que yo veo, pues todo el mundo tiene que volver a reescribir la rueda y de nuevo pues nosotros vamos a tener que pasarnos la información unos a los otros. Y eso va a ser un problema porque yo quiero que las cosas sean verdad y voy a tener que hacerme la pregunta después, si eso yo no lo vi, si eso yo lo estoy sacando de que alguien lo vio y me dijo que lo vio, pero yo no lo vi yo con mis ojos, ¿le puedo creer? ¿O esa persona me estará mintiendo? Y de nuevo vamos a tener que tener sistemas en pie y desarrollar métodos de, si usted no puede ver eso usted mismo con sus propios ojos, cómo chequear si eso vale la pena creerlo o no. Y cuán confiable es. Pero de nuevo, fenómenos van a ser lo que se pueda ver. Y como les dije, eso va a ser una parte infinitamente pequeña de la realidad, porque los seres humanos, de nuevo, somos estos monitos enormemente pequeños. Nuestros ojos no son muy buenos, y de nuevo, de lo más lejos que puede ver, digamos, unos cuantos cientos de metros, y ya después de eso, aunque tenga 20/20, ya no empieza a ver. Nuestros ojos de nuevo son estas cámaras que convierten luz a señales otra vez bioeléctricas, pero solo lo hacen en un rango pequeño. La luz es una onda electromagnética y nosotros solo vemos ondas de ciertos tamaños que se llama la luz visible, y eso es una pequeñísima parte de todas las posibles luces. Y entonces hay un montón de luces mucho más grandes que son ondas de radio y ondas infrarrojas que nuestros ojos simplemente no las detectan, y van a ver ondas bien pequeñitas como los rayos gamma o la luz ultravioleta, que tampoco nuestros ojos la detectan. Y entonces de nuevo pues hay un montón de colores y de luces que nuestros ojos no detectan, pero después vamos a inventar máquinas para así detectarlo. Y entonces de nuevo, aunque esas cosas son invisibles en principio para los seres humanos, porque los ojos no las ven, pues yo voy a inventarme un detector electrónico que sí pueda detectar eso y haga algo otra vez que yo pueda ver. Me dé un número, o me haga un sonido, o mueva alguna aguja. Y entonces, pues de nuevo, yo voy a extender mi definición de ver a estos instrumentos también. Y entonces voy a inventar telescopios y contadores Geiger, y voy a detectar celdas fotovoltaicas, y voy a hacer de nuevo CCDs, y voy a hacer espectrómetros, y voy a hacer un montón de aparatos tecnológicos que nos permitan ver cosas que nuestros ojos no nos permiten ver. Y además tenemos otros sentidos, y entonces pues los fenómenos también queremos incluir cosas que se oigan o cosas que se toquen, son del sentido del tacto. Los otros dos no son tan buenos en ciencia, pero también se usan de vez en cuando, pero cosas que tú puedas oler, pero eso no es muy bueno. Y otra vez, cosas que usted pueda saber la que saben, pero generalmente esas tienen que ver con comida. Esas últimas dos pues no son muy genéricas y son sentidos más crudos y menos desarrollados, y generalmente pues nosotros los desarrollamos en evolución para bregar, para saber si eso me lo puedo comer o no. Y para eso es que funcionan, y mayormente tienen que ver con comida. Que después nos interesa porque van a ver que la comida es la manera como nosotros le damos energía al cuerpo. Y como este curso es sobre energía, pues otra vez nos va a interesar mucho el fenómeno de la comida y las calorías. Por eso lo dejamos después para el final del curso, cuando hablemos sobre el calor y cómo usamos el calor A para nosotros vivir, y B para generar con el calor pues vapor para poder hacer turbinas y poder generar la electricidad. Pero de nuevo, la categoría de fenómenos pues todo lo que se pueda ver, pero ahí lo añadimos con eso. No es solo ver con los ojos, puede ser con cualquiera de los sentidos, y después pues en esta era tecnológica también podemos ver con máquinas.
Y si tenemos instrumentos que nos pueden como traducir estas cosas que nuestros ojos o nuestros oídos o nuestras manos no pueden detectar, pero ellos, ese instrumento la detecta y me la traduce o me la convierte a algo que sí yo puedo detectar, pues de nuevo, el ver por bandas también es aceptable en ciencia y es parte de los fenómenos también, así que de nuevo, es cualquier cosa que nosotros podamos detectar, pero otra vez como el universo es tan grande, nosotros solo vamos a detectar una pequeña parte. Y es peor porque de nuevo mi capacidad de ver y de detectar algo solo dura bien poquito. Y entonces voy a depender de la memoria, de que yo me acuerde si vi eso. Y como no tenemos muy buena memoria, pues tenemos que inventar este sistema de cómo grabar antes de que se me olvide. Porque vamos a tener ese problema. La gran mayoría de las cosas que usted ha visto en su vida probablemente ya se le olvidaron. Y si yo le pregunto, ¿tú te acuerdas de lo que viste el 23 de octubre de 1998 a las 7:30 de la mañana? Y estoy seguro que nadie se va a acordar de eso, porque generalmente otra vez nosotros vemos, como le dije, pues algo rebota, eso llega a mi cerebro lo procesa y hace la imagen, pero generalmente eso cae en un buffer de tiempo reducido, le llaman short term buffer memory. Y entonces pues eso cae ahí, pero si no es muy interesante, eso sigue entrando más cosas porque nuestros ojos están todo el tiempo viendo cosas. Y de nuevo, si usted cogiera el nervio óptico de su ojo y lo conectara a una cámara, y entonces hiciera una película con todo lo que usted está viendo todo el tiempo, pues usted está viendo del orden de 290 o 300 gigabytes por segundo, si lo hacen en términos de memoria de computadora. Y de nuevo, si yo cogiera los ojos míos y tratara de hacer una película, llenaba el hard disk como en medio minuto. Y de nuevo necesitaría torres de servidores para guardar toda la información. Obviamente nuestro cerebro, aunque es muy buena computadora y de nuevo su memoria es prodigiosa, no puede bregar con esa cantidad de información. Y lo que hace es que le da delete a la gran mayoría. Y entonces, pues de nuevo, como les dije, usted solo ve, si no tiene la idea de que eso le sea importante o que usted simplemente lo escriba en un papel, mira, vi esto, pues simplemente su cerebro le va a dar delete a esa información y la va a borrar y se va a perder. Así que yo quiero guardar lo que es importante. Y para la ciencia, pues esa va a ser la tercera y última categoría, los datos. Usted va a tener que seleccionar qué usted cree que es importante de todo eso que está viendo y ponerlo por escrito. Ahora lo puede grabar otra vez con una grabadora o de nuevo, como estamos haciendo aquí, pues grabarlo en una de esto de Zoom o ponerlo en Facebook o lo que sea, pero tiene que hacer un record. Entonces, de nuevo, los datos van a ser cosas que alguien ha visto, que considera que son importantes y que las pone por escrito en alguna oración. Y de nuevo a los físicos nos gusta que los mejores de estos son los que sean numéricos, cuantitativos y confiables, bien concretos. Y de nuevo si lo hace con una máquina o con una regla o con un instrumento y lo pone en términos de números, pues mucho mejor. Y de nuevo a los físicos nos gustan los datos y queremos hacer la igualdad de que datos quiere decir número. Y otra vez, como le dijimos la otra vez, decía Lord Kelvin, un famoso físico del siglo XIX, si usted ve algo y no tiene números, usted no sabe de lo que está hablando. Porque para los físicos los confiables son los datos con números. Y de nuevo, todas estas tres cosas pues son ciertas y existen y por lo tanto, otra vez, yo puedo estar confiable de que de verdad eso es verdad, porque se vio. De nuevo tenemos el problema de que, otra vez, muchos de estos datos lo va a ver otra persona y lo va a escribir y usted lo va a leer. ¿Cómo usted se asegura de que esa persona no le está mintiendo?
Y en ciencia, pues vamos a pedir reproducibilidad. Un dato va a ser creíble y va a ser parte de la literatura científica. No si lo vio una sola persona, eso lo tiene que ver muchas personas. Todos los números deben estar de acuerdo unos con los otros y de nuevo esto debe ser reproducible, que yo lo haga y que tú lo puedas hacer. Y el mejor dato de nuevo es que sea un número y que yo le dé las instrucciones. Mira, para poder ver eso tienes que hacer esto y esto y esto y te doy una receta de todos los pasos que debes de hacer, tú lo haces y te debe dar exactamente lo mismo. Y entonces, pues esos son los mejores, que sean números y que sean completamente reproducibles y entonces te va a poner en un paper científico, pues yo fui al laboratorio y usé esta máquina, tenía esta temperatura, tenía esta humedad, tenía esto pesaba tanto y entonces te da toda la receta para que tú lo hagas exactamente como la persona lo hizo anteriormente y cuando muchas personas le da lo mismo, pues entonces, ajá, pues ese es un dato confiable. Y eso se hace ahora en la ciencia de nuevo con este sistema de revistas científicas. Pero usted hace un experimento, de nuevo va a describir exactamente todos los pasos y todas las cosas importantes para que la otra persona pueda hacerlo también. Mucha gente lo va a chequear y usted va a mandar eso. Ellos lo van a chequear con sus referís en otros laboratorios y otras cosas y cuando todo da lo mismo, pues entonces lo publican en estas revistas científicas de la rama que sea, ya sea de la física de materiales o de termodinámica o de lo que sea. Eso lo va a coger el editor y lo van a coger unos referís y lo van a chequear y le van a decir cámbiale esto y por eso. Y cuando todo el mundo esté de acuerdo, entonces lo publican y esos en ciencia son los datos más creíbles y esas son las oraciones más verdaderas que existen. Después que pasa todo ese proceso, pues usted puede estar enteramente convencido de que eso es verdad porque se vio y lo chequeamos y lo rechequeamos varias veces de que efectivamente sí, eso se vio y ese es el número correcto y esa es la descripción correcta. Así que de nuevo en ciencia los datos otra vez son algo bien restrictivo y tienen que pasar por todo ese proceso, pero estas cosas son las oraciones más verdaderas que existen en toda la humanidad. De todas las cosas que decimos los seres humanos, los datos científicos otra vez supuestamente son las cosas más verdaderas y confiables que existen porque han pasado por ese proceso de chequearlos y rechequearlos y verificarlos y conectarlos con todas las condiciones posibles para usted poder producir ese dato. Ahora viene la parte del invento. Y entonces de nuevo, pues decía Henri Poincaré, que era un filósofo francés, que fue uno de los maestros de Einstein, que decía, pues sí, los datos son parte importante de la ciencia y sin datos no hay ciencia, pero un montón de datos no es ciencia, igual que un montón de ladrillos no es una casa. Estos son los ladrillos con los cuales usted va a construir las historias y las explicaciones de la ciencia, pero no es suficiente con saber los datos. Necesita otra vez darle coherencia, darle inteligibilidad, que la gente lo vea y pueda decir, ajá, y de nuevo mecanismos de por qué esos datos son esos datos y no son otros datos, qué posibles datos pueden haber, qué no pueden haber, y aquí viene la parte del invento. Y entonces, pues los científicos se van a inventar explicaciones de por qué esos datos son así. Pero esta parte de aquí abajo, de hipótesis, generalizaciones empíricas, modelos y teoría, pues tiene que cogerlas con un grano de sal, porque como le dije, esto es la parte de yo creo que a lo mejor puede ser verdad, puede que sea verdad, puede que no sea verdad. Y entonces, pues esta parte hay que dudarla. Estas cosas son dudosas. Y entonces, pues de nuevo las vamos a empezar a chequear y de nuevo, según Karl Popper, solo van a ser científicas si usted puede chequearla con experimentos y que tienen que tener evidencia de que esto es válido y puede ser verdad.
pero es imposible. Yo no sé si es verdad. Estas sí, yo sé que son verdad porque las vi. Estas, como yo no las he visto y me las inventé, pues de nuevo es lo que yo creo que puede ser verdad. Pero, como les dije, va a cambiar de época en época. Va a depender de lo que crea la mayoría, va a depender de los datos que vengan en el futuro, porque la idea aquí va a ser, si esto contradice un dato, ya tú sabes que esto no es verdad. Y vamos a tener que chequear a ver cuán compatibles con los datos son estos inventos. Y esta es la parte creativa de la ciencia, ¿no? Aquí es donde usted va a tener que tener creatividad e inventiva para poder inventarse estas cosas. Hipótesis es la más básica. Y de nuevo, generalmente en hipótesis, pues usted vio un dato y invéntese alguna explicación que usted cree que funcione y puede ser cualquier cosa. Los físicos otra vez no usamos cualquier cosa, queremos poner ciertas restricciones y otra vez pues los físicos le van a poner la restricción de que, como a mí solo me gustan los datos con números, pues estas hipótesis deben tener la naturaleza de ecuaciones matemáticas y decirte, pues cada vez que este número y este número estén aquí, pues usted tiene que sumarlo e integrar eso y multiplicarlo por tal cosa y eso te debe dar este otro número y eso es lo que va a pasar. Y entonces, de nuevo, pues a los físicos les gustan las hipótesis que sean en la forma de ecuaciones matemáticas. Pero a nosotros otra vez, como somos materialistas, otra vez, hipótesis que tengan que ver. Ay, eso ocurrió, ¿y por qué ocurrió? Pues tuviste la suerte que te pasó. O, eso ocurre porque Dios lo quiso así. O, eso ocurre porque este tiene poderes mágicos y entonces pues él dijo, hada cadabra y pasó eso. O, eso es porque tú lo moviste con la mente, con tus poderes telequinéticos. Nada, nosotros ese tipo de hipótesis ninguna nos gusta. Y de nuevo tienen que ser otra vez materialistas y mecanicistas, es decir, solo pueden incluir otra vez esas 25 bolitas de materia que para nosotros es lo único que existe, y debe haber un mecanismo que dice que esta le dio a esta y hizo esto, y esta le dio a esta y hizo esto, y usted debe poder ver toda la cadena de qué pasó y cómo fue que se generó ese dato. Y debe haber, eso le llaman mecanicista, que haya como un mecanismo o una máquina donde usted sepa todas las relaciones de causa y efecto que van desde este número que yo vi y este número que resultó porque pasó ese proceso que está ahí y me voy a tener que inventar ese mecanismo y de nuevo a los físicos les gustan estas hipótesis mecanicistas. Aquí yo voy a poner la foro de discusión, una que a mí me gustaba mucho y después no le voy a decir la solución ahora, se la voy a decir después, porque como le dije, en el caso de Popper, usted tiene que poder demostrar que es falsa para que sea científica. Y entonces, pues, vamos a hacer este caso hipotético. Asuma que hay una muchacha que tiene un novio. Y entonces, pues, ella va en su carro y va por un restaurante, digamos, el Burger King de la Avenida Universidad, y ve con sus ojos el dato de que el novio está ahí sentado comiendo, pero al frente hay una muchacha bien bonita que ella no lo conoce. Y entonces está viendo al novio sentado comiendo y riéndose en la misma mesa con una muchacha bien bonita que ella no conoce. Esos datos son importantes y merecen explicación. Y entonces, pero usted cree en la presunción de inocencia y de nuevo pueden haber varias hipótesis para por qué está pasando eso. Y una de las preguntas, ¿y cómo se explica por qué ese muchacho está ahí? Y puede ser a lo mejor que era la prima que vino de Nueva York y después él se encontró con su prima. O a lo mejor cogen una clase, usted no coge todas las clases con él y entonces pues ella es una compañera de clase y están discutiendo alguna asignación. O a lo mejor el restaurante estaba lleno y la muchacha le decía, ay, no tengo dónde sentarme, me puedo sentar aquí. Y le dije, pues está bien, siéntate. La persona polite y educada y le dice que sí. O puede ser alguna amiga de la infancia que no la ve desde
que salió de tercer grado y por primera vez la vio. Pero a usted le interesa, si es la novia, chequear una de las hipótesis importantes es, mírate, una posible hipótesis es que esa es la chilla y me está pegando cuernos con otra muchacha y entonces quiere chequear si eso es verdad o es mentira. Pero hasta ahora es una hipótesis y entonces la idea es, si usted es científico y quiere que eso sea una hipótesis científica, tiene que hacer un experimento que le demuestre que esa hipótesis es falsa. Y entonces, esa es la pregunta en los foros de discusión. Si usted vio a esos muchachos con otra muchacha hablando, y usted cree que la hipótesis es que a lo mejor es que es la chilla y me está pegando cuernos con otra, ¿cómo yo hago un experimento que si lo falla, si el experimento no da y te dio lo correcto, tú puedas decir, ah, no, espérate, el hombre es inocente. Esa hipótesis es falsa. Y yo quiero ver que usted haga en el foro de discusión cómo usted haría un experimento para determinar si esa hipótesis es cierta o falsa. Porque de nuevo, para los físicos eso es tremendamente importante. No es solo que sean en forma de ecuaciones matemáticas, no es solo que sean mecanicistas y materialistas, tiene que ser falsable. Tiene que poderse chequear con un experimento para ver si eso es verdad o eso es mentira y que si el experimento no da, usted pueda decir, espérate, esta hipótesis no es, la voy a sacar, porque si no, le va a pasar lo que le pasa a la religión, que sigue creyendo en el mismo libro y en el mismo libro y en el mismo libro y ellos no tienen manera de sacar y lo que hace es que le siguen añadiendo cosas y le siguen añadiendo cosas y todo ese negocio de que las vírgenes y los santos y el diablo y el infierno y salvar su alma, nada de eso estaba en la Biblia original, ellos le han seguido añadiendo cada vez más hipótesis, pero como todas la creen por fe y no tienen ninguna manera de chequear, espérate, esta es falsa, hay que sacarla porque no es verdad, pues lo que hace es que de nuevo generan todas estas sectas y todas estas denominaciones y unos creen unas cosas y otros creen otras y todos las creen por fe y yo creo las mías y el otro cree las de las otras y no tienen manera de cómo depurar el sistema. Y para los científicos es bien importante eso de que yo solo quiero las verdaderas y que por lo tanto mis hipótesis tienen que tener esa capacidad de yo tengo que poder chequear si eso es verdad o eso es falso. Y bueno, para Karl Popper esa era la cosa más importante. Que te va a hacer ciencia si tiene manera de sacar la falsa. Y que si no tiene manera de sacar la falsa, pues mire, eso no es ciencia. Porque para hacer ciencia, usted tiene que tener una manera de chequear con experimentos y otra vez de evidencia empírica si esa explicación suya es cierta o es falsa. Y para él eso es tremendamente importante. Aquí para terminar, he tenido mucho tiempo en esto porque quiero definirlo, como le dije, esta es la parte más importante del curso. Entender esto y poder entender estas categorías de qué es la ciencia correctamente y cómo dividir todas nuestras oraciones y todo lo que le vamos a enseñar, poderlos poner en estas categorías de esto es un fenómeno, esto es un dato, esto es una hipótesis, esto es una teoría. Y esto es bien importante. Las generalizaciones empíricas pues son tipos de hipótesis que el nombre lo dice, son generalizaciones. Generalmente se hacen por ese proceso lógico que se llama la inducción, que quiere decir, pues yo vi que pasó una cosa, después veo que pasa una cosa similar en este sistema que se parece a aquel, pues pasó más o menos lo mismo y en este volvió a pasar más o menos lo mismo. El caso que yo uso es el de las caídas, ¿no? Yo tengo mi celular y lo suelto y veo que, mira, se cayó. Y cojo el mouse de la computadora y, mira, se cayó. Ups, se cayó y se movió esto aquí. Okay. Y qué sé yo, tiro una pluma y mira, se cayó. Y tiro el zapato y se cayó. Y entonces veo que todas las cosas que pesan y yo las pongo alto se caen. Y entonces yo voy a hacer la generalización, que es una hipótesis que dice, pues
todos los objetos cuando yo los ponga aquí se van a caer. Generalmente generalizaciones. De nuevo, usted ha visto esto como 20, 30, 40 veces en sistemas que ve que tienen ese parecido en algo. Y entonces ya se me está acabando el tiempo, así que vamos a terminar aquí. Pues va a decir esa categoría de todas las cosas que pertenezcan al grupo X, y usted define el grupo X como todo lo que pese, o todo lo que tenga este color, o todo lo que sea una silla de tal composición. Usted define cuál es el grupo, pues dice todos los miembros del grupo X, cuando estén en estas condiciones Y, le va a pasar esta cosa Z, y eso se llaman generalizaciones empíricas. Y ese proceso se le llama inducción en lógica, que es que usted induce de haberlo visto en 20 o 30 o unos pocos casos particulares y asume que eso es verdad para todos los casos. Y eso es una hipótesis porque usted no sabe que eso es cierto. En el caso de las caídas no es cierto, porque ¿qué pasa si yo pongo una bomba de helio aquí? Pues entonces no se va a caer, va a subir. O si pongo un pajarito, a lo mejor el pajarito sale volando y entonces no todo lo pesado que yo ponga en el aire se va a caer. Y entonces me voy a dar cuenta de que no es verdad, que son todos. Son algunos nada más. Y entonces, pues de nuevo, estas generalizaciones son peligrosas en ese sentido. El hecho de que porque usted haya visto algo ocurrir 20 veces no quiere decir que en la 21 va a pasar. Pero mientras más veces pasa y más usted restringe las categorías, pues generalmente de nuevo tienden a producir hipótesis muy buenas. Y esas son las primeras generalmente que hacen. En ciencia, cuando usted no entiende algo, pues de nuevo trata de buscar un patrón de algo que esté pasando en todos los casos. Y entonces empieza a generalizar y de ahí es que va a empezar a ver, bueno, pues, qué posible mecanismo puede haber para que pase esto. Otro tipo de hipótesis, pues, se llaman los modelos, generalmente. Modelos son hipótesis que usted sabe que son falsas, pero que son simplistas. Y entonces, pues lo que quiere es coger la esencia o lo más importante. Y como le dije, pues un modelo va a ser que la Tierra es redonda. Otra vez, cuando hagamos satélite y hagamos medidas, pues hay que montaña y eso no es enteramente redondo. Pero las diferencias de nuevo van a ser de menos de 1 kilómetro y te vas a dar cuenta que la Tierra es una bola de 6.000 kilómetros, así que todas las diferencias son menos de una 6.000ava parte de diferencia. Y entonces, pues de nuevo, decir que es redonda se parece bastante. Lo que le llaman cuando decían los concursos antes, pues mándeme una etiqueta de la salsa Goya para participar en el concurso, pero no querían que la compraba. Y entonces decía, pues me mandan un facsímil razonable, dibuja algo que se parezca. Lo malo eso no es la etiqueta, pero yo te la acepto como si fuera una etiqueta. Le llamaban, pues mande un facsímil razonable. Y en ciencia, pues los modelos son facsímiles razonables. La idea es entender y tratar de poner esto en lo más importante y sacar de nuevo pequeñas variaciones que son ciertas y de nuevo te van a afectar lo que va a pasar, pero bien poquito, no es mucho. Y entonces, pues, es como decirlo otra vez. Modelos en ciencia son como que la Tierra es redonda, o vamos a hacer el modelo del átomo de Bohr, que es decir, pues con unas bolitas en el centro que representen los protones y los neutrones, y entonces los electrones son como si fueran planetas que están dando órbitas alrededor del núcleo. Eso no es enteramente cierto y en mecánica cuántica no funciona, pero de nuevo, para muchas cosas en química eso es suficientemente bueno. Van a ver, por ejemplo, ahora modelos de calentamiento global. O sea, de nuevo, la Tierra es una cosa enormemente grande y tiene cientos de billones de toneladas de aire que se mueven con diferentes temperaturas, pero usted no puede seguir todas las moléculas del aire ni saber exactamente cuál es la velocidad y la dirección del viento en todas las partes de la Tierra a la misma vez. Así que de nuevo usted va a hacer un modelo matemático a grosso modo y tratar de predecir para dónde va el huracán o cómo va a cambiar la temperatura de la Tierra si yo quemo tantos billones de toneladas de CO2. Y esos son modelos, porque son de nuevo hipótesis simplistas. La realidad de la Tierra es mucho más complicada que ese modelo que usted está usando, pero de nuevo le permite hacer conclusiones y ir montando la idea de qué usted cree que es importante y qué no es importante. Y de nuevo, pues estas son hipótesis muy útiles, aunque de nuevo hay que marcarla que
uno sabe que los modelos son falsos, o sea, no son enteramente ciertos y simplemente son aproximaciones. Pero la verdaderamente importante es la teoría. La teoría de nuevo va a ser este constructo que usted coge todas las hipótesis que tengan que ver con el mismo tema. Y entonces yo quiero saber pues, una teoría de la luz, todo lo que tenga que ver con la luz y con todo lo que yo veo. Y voy a tener, de nuevo, tener que saber cosas sobre átomos, voy a tener que saber sobre calor y temperatura, voy a tener que saber cómo funciona la biología de los ojos. Entonces voy a poner todas estas hipótesis en un sistema que de nuevo en matemáticas se va a llamar un sistema axiomático. Generalmente usted lo que quiere es que haya unas hipótesis básicas que se llaman los postulados y que de ahí usted pueda derivar por matemática y álgebra todas las demás hipótesis. Así que una teoría generalmente es como una máquina de producir hipótesis usando matemáticas y álgebra. Y lo más importante en ciencia es que debe de ser completa. Si usted va a tener una teoría de la luz, su teoría tiene que poder explicar todos los datos que usted tenga sobre la luz y todos los datos que usted pueda adquirir en el futuro. Y de nuevo, las teorías son ciertas en el sentido de que lo puedan hacer todo. Tienen que ser sistemas completos. No pueden explicar una parte y otras decir, ay, pues no entiendo. Sino eso se conoce como una teoría incompleta. Y de nuevo, para un científico, pues ya eso es leyes de que eso no puede ser verdad enteramente. Tiene que poder entenderlo todo y entonces tiene que ser sistemas de hipótesis que sean completas. Y la otra parte, que es la de Popper, otra vez, que usted haya pasado por ese sistema de chequearlas con experimentos y hayan dado los experimentos bien. Por lo tanto, pues se dice que esa teoría está probada. Eso no garantiza que es cierta. Hay teorías muy buenas que son completas y están bien probadas con todos los experimentos y después resulta que cuando hago el experimento mañana, espérate, esa no era verdad y la voy a tener que modificar o la voy a tener que cambiar, así que eso no es garantía de que va a ser cierta siempre, pero de nuevo, hasta el momento debe ser cierta porque debe poder explicar todo lo que yo he visto. Yo he chequeado todas las hipótesis importantes y todos los experimentos me han dado bien. Si tengo eso, entonces tengo una buena teoría científica. Y no, vamos a ver que esas son teorías como la teoría de la evolución, o la teoría de electromagnética, o la teoría de gravedad. Van a ver que son teorías científicas muy buenas. Bueno, voy a terminar aquí porque creo que ya me pasé de la hora y 20. Así que vamos a terminar con esto y seguimos la próxima vez. Como yo les dije, pues no he terminado, pero quiero ir en detalle con esto, que lo entiendan y que puedan. Quiero su input. Escriba en el foro de presentación. Le voy a hacer estas preguntas ahora filosóficas y la pregunta de cómo desprobar la hipótesis de la muchacha con el novio, con la otra muchacha. Y quiero que usted participe. Escríbame en Padlet, escríbame en los foros de discusión. No se limite simplemente a ver la grabación y ya. Y de nuevo más tarde hoy pues voy a poner el quiz para chequear a ver si usted está viendo estos videos. Ok, pues terminamos con esto hasta aquí. Bye bye. Nos vemos la semana que viene.